1035-0043. Que el Señor bendiga tu vida. Buenas noches a todos nuestros hermanos, amigos, familiares que nos escuchan a través de la 1440. Una vez más estamos aquí en el programa Palabra de Vida. Marque al teléfono multilínea 1035-0043 y por internet www.vozdepaz.com. Estamos contentos con Dios. Saludos a todos de parte de la Iglesia Filadelfia, a todos nuestros amigos. Bien, vamos a tener un tema en esta noche sobre las profecías de la Biblia. La profecía de la Biblia es muy importante y es una de las grandes pruebas de que la Biblia es inspirada por Dios. A manera de introducción vamos a ver lo siguiente. ¿Qué distingue a la Biblia? A diferencia de muchos disque profetas autoproclamados como Edward Cayce, Joan Dickson, Nostradamus, Jesús y los profetas bíblicos no formulaban predicciones tan difusas y generales que pudieran adaptarse a cualquier circunstancia. No, las profecías registradas en la Biblia son muy precisas y tan específicas que cuando se cumplen es muy evidente que tienen algo único y especial. Muchas personas no son conscientes de que más de una cuarta parte de la Biblia era profecía en el momento en que se escribió. La Biblia es un libro profético. Contiene más de 1000 profecías, de las cuales unas 500 ya se han cumplido hasta el más mínimo detalle. Con este historial de 500 profecías cumplidas al 100%, podemos creer con confianza que las otras 500 restantes se cumplirán en el momento adecuado. Si Dios cumplió la mayoría de profecías que ya se han cumplido, las que todavía faltan por cumplir, seguramente se cumplirán. La profecía, queridos hermanos y amigos, es una prueba muy creíble de que la Biblia es de inspiración divina. Su importancia no puede exagerarse. Las profecías cumplidas validan la Biblia y todas las preciosas verdades que contiene. Dios dice en la Biblia que Él es el único que puede predecir el futuro con una seguridad incomparable. En la palabra de Dios encontramos en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 21 al 24, las siguientes palabras de Dios. Alegad por vuestra causa, dice el Señor. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Israel. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal para que tengamos que contar. Dios dice en su palabra que Él reta aún a los falsos dioses, para que si son dioses, en verdad, revelen el futuro. Pero solamente Dios lo puede revelar, y lo ha hecho en la Biblia a través de cientos de profecías. Más de 1000 profecías están escritas. Podemos clasificar las profecías de la Biblia de diferentes maneras. Hay profecías que ya se han cumplido, como por ejemplo, se reveló el nombre de varios reyes, como Ciro, como Josías. Eso fue antes de que nacieran. Se había hablado ya de ellos, incluso mencionado el nombre de ellos. Se habla de ciudades que han caído, como Nínive, como Tiro, como Babilonia. Se ha hablado de monarcas poderosos como Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Se ha hablado de personajes como la caída de Jerusalén. Fue una profecía dada por Jesucristo. Son profecías impresionantes, queridos hermanos, queridos amigos. Y una profecía más impresionante es la existencia, la preservación y la restauración de la nación de Israel, lo cual ocurrió al pie de la letra. Todas estas profecías ya se han cumplido. La nación de Israel se profetizó que iba a ser, si por su pecado iba a ser enviada a todas las naciones de la tierra, iba a ser expulsada de su tierra, pero que algún día regresaría.
lo dijo Ezequiel, lo dijo Isaías, lo dijo Jeremías. ¿Y qué vemos? Que se cumplió al pie de la letra. ¿Por qué? Porque el año 1948 la nación de Israel regresó a su nación, a su tierra, y fue establecido el Estado de Israel. Así como hay profecías que ya se han cumplido, hay profecías que todavía faltan por cumplirse. Profecías como, por ejemplo, que se va a reunificar el Imperio Romano. Profecías que hablan de plagas y enfermedades que matarán a miles de millones. Profecías que hablan de que habrá un ejército de 200 millones de seres humanos que marcharán hacia la gran batalla de Armagedón. Habrá una profecía de que desde Jerusalén se verá cómo 2 hombres son asesinados en Jerusalén. Dice Apocalipsis capítulo 11. Solamente esto es posible a través de los medios de comunicación masivos, a través de el satélite y la televisión. ¿Cómo es posible que en el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 9 se diga que las naciones verían a 2 personajes cómo eran asesinados en la ciudad de Jerusalén? Y dice que todos en el mundo lo iban a ver. ¿Cómo es posible? Solamente a través de la televisión, solamente a través de, a lo mejor, el internet, solamente a través del vía satélite, pero está profetizado que había de morir estos hombres y ser vistos en todo el mundo. También dice la Biblia que habrá una sociedad sin dinero. Está profetizado que llegará el tiempo en que la gente no usará el dinero, sino usará una marca impuesta por el último emperador mundial. Eso está ya a la puerta. Vemos que ya se usa entre otros medios, ¿verdad? Las tarjetas de crédito y muchas formas de que ya el dinero ya no se usa. Estamos a un paso, estamos cerca de que esta profecía se cumpla. También tenemos la predicción hace 2500 años de que iba a haber paz en el Oriente Medio. Sabemos que esta zona es una zona de gran conflicto, pero está profetizado que llegará un tiempo en que habrá paz en el Medio Oriente. Hay otra profecía que todavía no se cumple, que será el advenimiento de la nueva Babilonia. Otra profecía habla de que Rusia, Irán e Israel estarán en una futura guerra. Se llama la guerra de Gog y Magog. Está en el libro de Ezequiel capítulo 38. Los países del norte de Israel, Rusia, los países árabes como Irán y otra coalición estarán en guerra tratando de destruir a la nación de Israel. Sin embargo, Dios actuará a favor de la nación de Israel y la protegerá y la salvará. Y por último, podemos mencionar en esta parte el día que va a conmocionar al mundo entero, el día de que Jesucristo vendrá por su iglesia y la llevará a los mismos cielos. Así que hay profecías que ya se cumplieron, profecías de ciudades, profecías de reyes, profecías de monarcas, profecías de la caída de Jerusalén, y profecías que se van a cumplir, la unificación del Imperio Romano, plagas y enfermedades, la marcha de 200 millones de seres humanos, la aparición de los 2 testigos en Jerusalén, la sociedad sin dinero, la paz en el Medio Oriente, el advenimiento de Nueva Babilonia, Rusia, Irán e Israel en la guerra del Oriente. Así que hay grandes profecías. Hay unas profecías muy especiales que hablan de la venida de Cristo a la tierra, la primera venida de Cristo. Sabemos que Cristo ya vino hace 2000 años por nosotros, para morir por nosotros, pero aparecerá por segunda ocasión para traer salvación a toda la raza humana. Pero Él vino ya por primera vez. Estas profecías se conocen como profecías mesiánicas, profecías que hablan de la primera venida del Mesías. Voy a mencionar algunas de ellas. Tenemos, por ejemplo, la profecía de Génesis 3:15, Satanás estará contra Cristo. Génesis 3:15, la victoria de Jesús sobre Satanás. Génesis 12:3, los gentiles serán bendecidos por medio de Cristo. Génesis 13:15, el Mesías será la simiente de Abraham. Génesis 14:18, el sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Génesis 18:18, los gentiles serán bendecidos por medio de Cristo como la simiente de Abraham. Éxodo 12, del 1 al 14, el Mesías será el Cordero Pascual. Éxodo 16:4, el Mesías dará el verdadero pan del cielo. Éxodo 24:8, la sangre del Mesías será derramada como sacrificio. Levítico 16:15, el sacrificio expiatorio de sangre. Números 21:8, vida al mirar al que está en la cruz. Profecías que hablan del
Mesías. Salmo 22:7, la multitud se burla del Mesías. Salmo 22:18, echando suerte sobre la ropa de Jesús. Salmo 22:22, Cristo anuncia su nombre en la iglesia. Salmo 31:5, el Mesías entregará su espíritu. Salmo 34:20, al Mesías no le quebrarían los huesos. Salmo 35:19, el Mesías haría la voluntad de Dios. Salmo 41:9, la traición del Mesías por parte de un amigo. Salmo 68:18, la ascensión y entrega de los dones a los seres humanos por parte del Mesías. Salmo 69:4, al Mesías se le odia sin razón alguna. Entonces, hay muchas más profecías sobre Jesucristo. Son profecías que hablan de la primera venida de Cristo. Así como hay profecías de la primera venida de Cristo, hay profecías sobre la segunda venida de Cristo. Son impresionantes las profecías. ¿Qué nos puede decir, hermano Javier? Sí, buenas noches. Bendiciones a toda nuestra audiencia. Y por supuesto, Dios en medio de toda su mensaje nos da una esperanza, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos cosas importantes que mencionar al respecto. Una es el arrebatamiento y otra es la segunda venida. Vamos a distinguir que el arrebatamiento es el tiempo en el que Jesucristo viene por su iglesia, por todos aquellos fieles que recibieron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y vamos a ver que la palabra nos instruye y nos dice que vendrá primeramente por los que murieron en Cristo. Y en un abrir y cerrar de ojos dice la palabra que van a ser levantados en las nubes para encontrarse con el Mesías Redentor. Después, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, dice la palabra, también seremos transformados con cuerpos glorificados para ser igual reunidos con Él en las nubes. Este tiempo es una esperanza para todo aquel que cree que Jesucristo es Dios y que Él va a venir por nosotros antes, pastor, de la tribulación. Esto es, vamos a distinguir entre lo que es el final del mundo y el final de los tiempos, ¿sí? La palabra nos instruye en que Cristo va a venir por su iglesia para evitar que pase por la gran tribulación, ¿sí? Un tiempo en que va a haber angustia, va a haber persecución de aquellos que a lo mejor al final entendieron que debieron haber entregado su vida a Cristo, pastor. Sí, entonces son profecías sobre la segunda venida de Cristo. Hubo profecías, ¿verdad? Hay como un paralelo, así como en el Antiguo Testamento hubo profecías sobre la primera venida, así en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay profecías sobre la segunda venida. Y en el Evangelio según San Mateo son profecías impresionantes, ¿no? Así es, pastor. Y bueno, también vamos a percatarnos de que quiénes son los candidatos a ser arrebatados en ese tiempo. Bueno, pues va a ser todo aquel que se encuentre haciendo lo recto delante del Señor, sirviéndole y buscándole con todo su corazón. El Señor dice, vengo por mi iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, todo aquel que ha decidido desde el fondo de su corazón tener a Jesús como Señor y Salvador. Sí, dice la palabra, dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, como otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que el Señor aparecerá en las nubes con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que quedamos seremos arrebatados para ser llevados a las nubes, y ahí recibiremos en las nubes al Señor, y así estaremos para siempre con el Señor. Maravillosa profecía, maravillosa promesa para todos los que creemos en Jesucristo. Sí, se van a escuchar cualquier cantidad de situaciones, pastor, que la palabra nos va alertando. Va a haber guerras y rumores de guerras, va a haber grandes terremotos. Ahorita venía yo viendo en mis documentos, hubo un terremoto en Nepal.
Apenas. Y vemos que hay profecías que se están cumpliendo al pie de la letra. Profecías bíblicas, pastor. Sí. Porque a veces encontramos profecías que se va a acabar el mundo y que en el 2012 y pues nos hemos percatado, dice la palabra, nadie sabe el día ni la hora. Eso solamente al Padre que está en el cielo, en su sola potestad, sabe el momento en que va a ocurrir el final. Sin embargo, vemos, pastor, que se están, de acuerdo a la profecía bíblica, se están cumpliendo muchas cosas. Israel, el reloj profético de Dios, ¿verdad? Vemos cómo está siendo sitiado y la palabra nos dice que cuando Israel sea sitiado y empiecen a regresar de todos los confines del mundo a Israel, el tiempo está cercano. Ya vemos que hay lugares por allá por Hawái que algunas islas ya tuvieron que comprar territorios más altos porque el nivel del mar está subiendo tanto, pastor, que resulta se están inundando ya las islas y en un tiempo X van a desaparecer esos lugares, pastor. Muy bien, entonces hay profecías impresionantes sobre la segunda venida de Cristo. De hecho, el próximo programa nos vamos a enfocar en la segunda venida de Cristo, si Dios nos presta vida. Amén. Yo quiero mencionar 20 profecías que están descritas en el libro de Daniel. El libro de Daniel es parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ahí ese libro es un libro impresionante, es un libro profético muy impresionante. Y quiero mencionar rápidamente 20 profecías que vienen ahí. Algunas ya se cumplieron, otras todavía no se cumplen y van a cumplirse. Número 1, el dominio sucesivo de los 4 grandes imperios mundiales. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Capítulo 2 y 7 de Daniel. 2, la reunificación del imperio romano en los últimos 10 días bajo 10 gobernantes. Capítulo 2. 3, la aparición del Mesías 483 años después de emitir el decreto de reedificar Jerusalén. Capítulo 9, verso 25. Esta profecía se cumplió el día en que Cristo entró triunfante en Jerusalén. 4. La muerte violenta del Mesías. Capítulo 9, 26. 5. La destrucción de Jerusalén el año 70 después de Cristo. Capítulo 9, verso 26. 6. La llegada al poder del anticristo. Capítulo 7, versículo 8. 7. El pacto de 7 años entre el anticristo e Israel. Capítulo 9, versículo 27. 8. El incumplimiento del pacto por el anticristo. Capítulo 9, 27. La afirmación del anticristo de ser Dios. Capítulo 11, 36. La persecución del pueblo de Dios a manos del anticristo. Capítulo 7, 21. La colocación de la abominación desoladora por el anticristo en el templo de los últimos días. Ahorita nos puede hablar un poquito del templo, hermano. Sí, por supuesto, pastor. Como decíamos, el pueblo de Israel es el reloj profético de Dios. Y bueno, todo mundo que esté enterado en las noticias, nos damos cuenta que Israel está en la mira de todo el mundo. Y Israel ya tiene el templo, pastor, el tercer templo, pero están esperando solamente que se reúnan algunos otros puntos bíblicos para levantarlo. Y lo van a levantar en un tiempo récord, pastor. También se habla que ya existe la vaquilla roja que se usaba en los sacrificios. También ya se tienen los instrumentos, los elementos para el sacrificio. Entonces vamos a ver que los tiempos están muy avanzados y conforme a la palabra, pues bueno, se va cumpliendo cada vez más. Vemos que como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, pastor, las situaciones están muy candentes. Ahorita veníamos en el transporte y es muy lamentable, ya no hay pudor. Yo venía con mis hijas y decía, ¿qué está pasando? Y a veces nosotros nos quedamos callados, pero el tiempo del Señor está cerca. Cumplimientos proféticos. Exactamente. Él dijo, como en los tiempos de Noé, será la venida del Hijo de Dios, ¿verdad? En los tiempos de Noé que la maldad había avanzado demasiado. La maldad estaba tremenda. Dice que los pensamientos de los seres humanos nada más era la maldad. Y dice que los tiempos eran como los de Noé. Y es lo que estamos viviendo. Cosas que antes no se permitían, ahora ya son permitidas. Cosas que no estaban legalizadas, ahora ya son legalizadas. La maldad está aumentando. Cumplimientos perfectos
de Daniel, ¿verdad? La invasión ruso-islámica de Israel, ¿verdad? Que será un ataque contra el anticristo, pero que tiene un tratado con Israel. Será en el capítulo 11, verso 40. La conquista militar del anticristo, capítulo 11. El destino final del anticristo, capítulo 7. La segunda venida de Cristo, capítulo 7, 13. La resurrección de los muertos, capítulo 12, 2. La recompensa de los justos, capítulo 12, 3. El juicio de los malos, capítulo 7, 9. El establecimiento del reino de Cristo, capítulo 2 y capítulo 7. Un gran aumento del conocimiento de profecías en los últimos tiempos, capítulo 12. Entonces, son 20 profecías del libro de Daniel. Es un libro impresionante, ¿verdad? Pero no solo Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Moisés, el Deuteronomio, el Éxodo, profecías mesiánicas, profecías mundiales, profecías sobre la segunda venida. Impresionantemente es el espíritu profético en la Biblia. Así es, pastor. Vemos que los gobiernos, ¿verdad?, están estableciendo controles a través del comercio. Ya se están estableciendo el implante de microchips, que son pruebas para aquel día final en el que la gente que no haya recibido a Cristo y que quede a la gran tribulación, pues va a tener que ser marcada con el número de la bestia, ¿sí? Entonces, pues la invitación es a que no nos dejemos llevar por las voces de este mundo, sino que prestemos oído a la profecía bíblica. El tiempo de Dios está cercano y es necesario abrir el corazón para que seamos salvos a través de él. Y que si hoy, mañana o en 2 años el Señor viene, nosotros tengamos nuestro boleto asegurado para estar en el reino, pastor. Muy bien, para concluir, piensa en esto, amigo y hermano que nos escuchas. Si cientos de profecías bíblicas se han cumplido exactamente con toda precisión, entonces es lógico pensar que lo que la Biblia dice sobre otros temas, como la naturaleza de Dios, la caída del hombre, la salvación, la existencia del cielo y del infierno, son también precisas al 100%. Las profecías cumplidas demuestran que el contenido de la Biblia no fue redactado por el hombre, sino que tiene un origen divino y celestial. Ahí donde tú te encuentras, tú puedes hablar con Dios y encomendar tu vida a Él. El futuro está en las manos de Dios. Tu futuro es eterno y maravilloso si recibes a Cristo en tu vida, si recibes a Cristo en tu corazón. Dile ahí donde estás: Señor Jesucristo, yo creo tu palabra es la verdad, tu palabra es perfecta, las profecías son exactas, las profecías son perfectas. Yo creo que tú has profetizado que si yo creo en Jesucristo, estaré un día en el reino celestial. Yo quiero recibir a Jesucristo en mi vida. Yo abro la puerta a Jesucristo y le pido que sea mi Salvador y mi Señor. Y tu palabra me asegura que viviré y reinaré por los siglos de los siglos con Dios nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga. Hasta Amén. la próxima. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en este tiempo de bendición. Recuerda que te esperamos todos los sábados a las 8 de la noche en esta misma frecuencia. También puedes visitar nuestra página en Facebook, www.facebook.com/Filadelfia, México. Nos escuchamos la próxima semana en tu programa Palabra de Vida.